Bienvenidos todos al episodio de hoy. Mi nombre es Araceli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio y hoy particularmente vamos a hablar acerca de las interferencias externas, cómo afectan nuestro sistema energético, cómo nos influencian sobre todo en nuestro estado de ánimo, en la relación que tenemos con nosotros mismos, pero también condicionan nuestro pensamiento, condicionan la relación que tenemos con otras personas, cómo en muchas ocasiones tratamos de evadir determinados desafíos que se nos presentan, a veces insensibilizamos por una cuestión de costumbre lo que generan estas interferencias energéticas que vienen de afuera, pero cómo aprender a darse cuenta, aprender a detectar a través de indicadores, cómo también protegerse de estas interferencias energéticas a través de la elevación de nuestro estado emocional. Acá lo importante es saber que principalmente todo lo que nos rodea es energía. Esto es un concepto que muchas veces, hasta a veces puede parecer un poco trillado, pero realmente seguramente cada uno lo puede sentir en cuanto a cómo van variando sus estados emocionales y cómo nos afectan estas interferencias. Ahora vamos a empezar a aclarar a qué llamamos un poquito esto de interferencias externas, principalmente vos, ¿qué considerás que nos puede llegar a interferir a nosotros? Cuando nuestro escudo protector, por decirlo de alguna manera, está vulnerado, fragmentado, nosotros podemos llegar a sentir la energía de los electrodomésticos que están cerca nuestro, generando una interferencia a través de su campo eléctrico, influenciando la manera en la que se manifiesta nuestra energía en nuestro cuerpo. Podemos llegar a sentir la repercusión del ámbito en el que nos encontramos geográficamente, ¿sí? Porque un ejemplo muy claro siempre es esto de casas que son construidas sobre determinados flujos de agua que generan una alteración en la energía de la casa, generando geopatías, por ejemplo. Estas interferencias energéticas pueden repercutir en nosotros, en muchos casos a tal nivel que ni siquiera existe protección y que particularmente estas interferencias energéticas harían de ese espacio algo inhabitable. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos una percepción, no estamos conscientes porque no estamos presentes en nuestra vida, no sabemos interpretar señales, insensibilizamos los indicadores y tratamos constantemente de escapar de pequeñas sensaciones que parecen pequeñas incomodidades, pero son mucho más que eso. Sí, muchas veces sucede que normalizamos esto, ¿no? Estamos durante mucho tiempo sometidos a un nivel de energía o de vibración, por así decirlo, pero en cierta manera es como que no sabemos ponerles palabras. Sabemos que hay algo que está pasando en nosotros porque nuestros pensamientos, por ejemplo, están como perturbados, se van bloqueando varias cuestiones en nuestra vida, los desafíos que nos vamos poniendo, las metas que queremos cumplir, inclusive es como que pareciera que hay obstáculos. Nos sentimos en nuestra casa en cierta manera no como un hogar, que muchas veces lo llamamos como hogar, pero el hogar tendría que ser ese lugar cálido y termina siendo todo lo contrario porque no puedo dormir, me siento muchas veces enfermo emocionalmente, físicamente. Entonces, todas estas cuestiones nosotros los vamos normalizando hasta que empezamos a modificar nuestra vibración. Y ahí nos damos cuenta que en la transmutación de nuestra energía realmente estábamos sometidos bajo estas interferencias. Considero muy importante la transformación, sobre todo cuando empezamos a percibir de a poco, empezamos a notar la interferencia, empezamos a sentir la incomodidad, pero sobre todo cómo afecta particularmente el día a día, el momento a momento, cuestiones que antes, por una simple cuestión de rechazo, nos acostumbramos a huir de determinadas situaciones que vivíamos, y en ese rechazo la interferencia no dejaba de estar. Sin embargo, era mucho más fácil viajar a través de la mente o a través de la distracción y no profundizar en lo que estaba haciendo una señal. A veces vivimos en hogares que no hemos sido los primeros habitantes de esa casa, y la casa, siempre nosotros decimos que los muros que sostienen ese hogar tienen memoria. Van almacenando la energía no solamente de las personas que están actualmente, sino también de las personas que han estado anteriormente. Y esto va generando particularmente que en determinado momento es como si tuviese una capacidad de acumulación los muros. Y en cierto punto ya no pueden acumular más,
y toda esa interferencia energética empieza como a rebotar. Nosotros hemos vivido particularmente en una casa que tenía geopatía y que tenía sus muros cargados, y en ese momento no teníamos tantas herramientas como las que tenemos ahora. Totalmente, pero se siente, hay como factores que me parece que estaría bueno que los marquemos, Sí. porque cuando sentimos esta energía, hay cosas que nos pasan por el cuerpo, y me parece como muy importante tener como esa lista, ¿no? Para poder identificarlo y que las personas que nos están viendo del otro lado puedan identificar a ver realmente si están siendo sometidas, por así decirlo, bajo estas influencias, y que por supuesto se pueden ir modificando y que vamos a ir hablando en el transcurso de todo este video cómo poder transmutarlo y modificarlo. Por ejemplo, algo muy puntual que empieza a afectar es principalmente cuando estamos durmiendo, a la hora de dormir, que es importantísimo para la regeneración de todo nuestro sistema. Entonces, en ese momento en que es el momento ideal, por así decirlo, para relajarnos, para soltar, y que nuestro cuerpo se prepara para todo eso, muchas veces vienen perturbaciones. Entonces, no puedo descansar bien, correctamente, como debería, para poder regenerarse todo mi cuerpo, todos mis sistemas. Me siento perturbado mentalmente, inclusive mucha pesadez en distintas partes del cuerpo. Porque algo que yo he notado es que, por ejemplo, si bien se suele sentir más en la parte de la espalda, que es como uno de los puntos, es como si fuese variando el dolor, ¿viste? Es como que va de un lado, va del otro. Entonces ahí empezamos a notar que hay algo que por supuesto está cargado. También empezamos a ver, por ejemplo, que se rompen varias cosas en la casa. Sentimos estos bloqueos en nuestros proyectos a la hora de poder generar algo. Es como que siempre estamos en ese pasito, pero no termina sucediendo. Accidentes, muchas veces los accidentes que tenemos así de la nada son por todas estas cuestiones energéticas. Entonces, la perturbación en la mente, que es en el pensamiento, y también en las emociones. Emocionalmente, desánimo, depresión, ansiedades. Hay un tipo de ansiedad, porque acá voy a hacer un paréntesis, porque hay un tipo de ansiedad que se genera por esta alteración y es como distinta a otras ansiedades que se pueden dar por otros factores. Esto es más energético y se siente en la parte de la mandíbula. Algo que yo siempre he escuchado en consultantes que tenían estos tipos de interferencias, y también me ha pasado a mí, que sentís como una ansiedad, una pesadez, pero se siente como acá, como en esta parte. Entonces ahí tienen uno de los factores. No sé si vos querés agregar uno más que sentís que te... Yo considero que esto de la ansiedad es, primero hay que entender que la ansiedad es una sensación de amenaza. Cuando nosotros entramos en un proceso de relajación como es tratar de dormir, tratar de descansar, salimos un poco del estado de alerta en el que nos encontramos. Entonces, en ese intento de relajación, muchas personas notan también la carga que tienen, no solamente por el día, sino por la semana y por hábitos que ya vienen repitiendo muy seguido, y se empieza a sentir esta sensación a veces a la noche de ansiedad, pero porque probablemente hay factores que están cargados en la información de sus propios cuerpos, de nuestros propios cuerpos, más sumado a la interferencia constante energética por distintos factores que están en la casa de uno, en nuestro hogar, que generan esta amenaza. Totalmente. Y hay determinados indicadores en nuestro cuerpo que están marcando como señal que esa amenaza es una realidad. ¿Por qué una amenaza? Porque algo tan simple como el Wi-Fi, que todos sabemos que de la misma manera que atraviesa hoy por hoy muros, atraviesa también sus órganos, sus huesos. Somos conscientes que distintos electrodomésticos tienen interferencias eléctricas, esas interferencias alteran nuestra energía, pero sumado a todo eso, somos bichos de costumbres. Y en determinados casos nos hemos acostumbrado a reprimir nuestras emociones, nos hemos acostumbrado también a comer, a cenar muy tarde. Entonces vamos generando como una bola de nieve.
Cuando llegamos al punto en donde nuestro cuerpo tiene la posibilidad de relajarse, la posibilidad de conciliar el sueño y tratar de restaurar, el tiempo no es suficiente. Entonces lo que nosotros empezamos a generar es una acumulación de daño. Porque nosotros nos acostamos con el fin de restaurar, no se concilia el sueño profundo, no se repara, el ciclo de descanso de la mayoría de nuestros órganos no se puede producir de manera correcta, no se completa y nosotros vamos acumulando este daño. Nos levantamos, notamos el desgaste de nuestra energía, sin embargo el compromiso de la rutina nos lleva a la repetición diaria, semanal, mensual, anual del deterioro de nuestra salud. Por eso es indispensable que el ser humano empiece a interpretar de qué forma puede construir voluntariamente, aparte del descanso de noche, un espacio de relajación durante el día. Y esto es fundamental, porque si nosotros no acostumbramos a construir un espacio dedicado pura y exclusivamente a autoobservarnos, cada vez estamos más desvinculados de las necesidades existenciales que tiene nuestro cuerpo, pero también, al mismo tiempo, cada vez nos desvinculamos más de los indicadores que nos están mostrando que determinadas relaciones con determinadas personas ya no van más, que determinados hábitos están siendo muy nocivos, que hay particularmente interferencias en la casa, Sí, porque hay cosas que no vemos. sí, Y es muy importante entender que así como nosotros estamos, hay seres que estaban, que fallecieron y que sus paquetes energéticos quedaron en una casa, por supuesto. quedaron adheridos a una persona. Bueno, nosotros hemos tenido muchos casos de que muchas veces la persona viene con un nivel de alteración muy grande, ¿no? Y en estos niveles de alteración muchas veces se ve inclusive en la parte integral, ¿no? Me gusta mucho ver al ser humano desde un lugar integral, no solamente lo emocional, sino también lo mental, la casa, el hogar, donde estás, la energía, contemplar todo eso. Y más de una ocasión nos ha pasado de que se hace una reparación energética a la casa en donde la persona también hace protocolos. Es muy importante siempre la intención de la persona y que pueda conectarse con su hogar, hablarle a las paredes, hablarle a lo que está ahí y transmutar esa energía. Y es impresionante a veces cómo cambias la energía y la vibración principalmente de vos, ¿no? Entonces, hasta a veces te pasa que entras a la casa y es como si estuviese más iluminada. Son sensaciones que uno nota, ¿no? ¿Qué considerás que es lo primero que logra una persona después que se le hace una reparación energética? ¿Qué es lo primero que logra? Para vos, en tu experiencia. En mi experiencia los he visto con otro ánimo, completamente. Bueno, yo No sé si que vas a compartir esto conmigo. A ver, Lo primero que logra una persona cuando uno realmente ha llegado al punto de reparar su energía o por sí misma lo ha hecho es dormir, es descansar profundamente. sí, Porque muchas de las perturbaciones que nosotros tenemos a nivel mental se manifiestan pareciese con total normalidad o con total libertad cuando nos acostamos a dormir. Es más, la información, ¿sí?, por nuestro cuerpo recorre nuestro cuerpo a través de la electricidad. Por eso también uno de los síntomas que se siente cuando una persona está perturbada, alterada energéticamente, es como pequeños choques de electricidad. sí, es cierto. ¿Por qué? Porque determinados paquetes energéticos, ya sean que están dentro tuyo o están fuera, cerca tuyo y están interfiriendo, se sienten como pequeños choques de electricidad. Lo digo por experiencia. Ni hablar de que, a ver, el ser humano es súper intuitivo. Cuando nosotros hablamos de esto con las personas, y esto se habla de una manera que muchas veces siento que no se habla como muy abiertamente. Sí. De hecho, muchas personas que vienen a nosotros, más de una vez me han dicho esto, no lo he hablado con nadie. Es como si hubiese un poco de tabú en esto, pero el ser humano es súper intuitivo. Después de siglos, miles de años inclusive, de tener información, experiencias traspasadas de familias a familias, seguimos reprimiendo la información de lo que ya es obvio, pero es obvio hace un montón de tiempo. Nosotros le denominamos socialmente ocultismo.
Claro. pero no está oculto, solamente que no tiene materialidad. La energía no necesariamente tiene la materialidad, por eso siempre nosotros caemos en el mismo punto. No se trata de ver, no se trata inclusive ni de creer, sino se trata de sentir, porque cada creencia tiene un determinado porcentaje de duda. Entonces se trata de aprender a utilizar tus herramientas sensoriales y conectar desde la percepción, desde la sensibilidad, con la realidad de lo que está sucediendo en este momento. Creo que ahí acabas de decir un punto que me parece como muy importante, que es ir más allá de nuestros 5 sentidos. Sí. Porque ahí vos empezás a darte cuenta de todo lo que nosotros venimos hablando, que solamente quien se pone a sentir y se deja sentir y percibir va a darse cuenta de todo esto, porque lógicamente hay muchas personas que lo cuestionan y está perfecto, porque el cuestionamiento es desde la mente, desde la creencia, ¿será, no será? No hace falta, es sentirlo y vas a ver cómo está tu energía, o inclusive qué interferencias hay y qué interferencias notas. Tenemos tanta intuición sobre nosotros. Entiendo que a veces está dormida porque no le ponemos como esa atención, pero en el momento que vos le pones la atención y el enfoque, hay algo de vos en tu interior, esa brújula, intuición, llámalo como quieras, que te responde y te dice, acá en la casa sucede algo, te sucede tal cosa. Es como que hay algo que te va guiando y Sí. es importantísimo darse ese espacio. Te juntás con un amigo, te juntás con una amiga, te juntás con un pariente, lo saludás y automáticamente percibís su energía. Y la costumbre te lleva a quedarte en ese lugar o a tratar de obviar la situación. Pero tu corazón te lo dice, y más aún si tu corazón está libre. Porque nosotros siempre llevamos a este punto de lo que genera el muro alrededor del corazón y el muro alrededor del cerebro, que lo hemos hablado en otras oportunidades, la separación, pero no la separación específicamente con el otro, sino la separación de vos mismo y de tus canales justamente sensoriales que te permiten comunicarte con vos y con la información de todo lo que sucede alrededor. Porque la mayoría de los procesos que nosotros generamos son inconscientes y son desde la percepción sensorial de todo lo que está sucediendo, presión atmosférica, clima, que esto, que aquello. Todo lo que sucede tiene que ver con procesos inconscientes. Ahora bien, en nuestro inconsciente hay tanta información que no es solamente de tu vida, de tu historia emocional, sino también de la historia emocional de los distintos integrantes de tu sistema familiar, de tu árbol genealógico. Cargamos con una mochila emocional muy grande. Y también energético. Por eso, ¿por qué? Porque cada emoción está conformada de una determinada carga de energía. Ahora bien, esta carga, ¿qué genera? Un tipo de código de vibración. Entonces, si yo vibro X, no pretendo atraer Y. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad. Ahí es donde muchas veces hay como mucha frustración o mucha impotencia, porque no hay nadie que desee no estar mejor, ¿no? Pero Claro. el tema es que no nos atendemos a nosotros mismos en cuanto a ver cómo está mi vibración. Entonces, como decís vos, estoy pretendiendo X, pero estoy vibrando en Y. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Sí, tienen que entender esto de la vibración como resultado, mero resultado, ¿sí? Porque a veces es difícil, porque muchas veces se habló o se habla desde la vibración, desde la energía, pero no se utiliza la practicidad para explicar este tipo de cosas. Es muy importante entender que el resultado que probablemente estás etiquetando como un tanto por ciento malo, un tanto por ciento bueno, en esa etiqueta de malo o bueno se genera una separación, se genera un rechazo. Pero lo más importante es entender que en el acto de rechazar, vos estás quitándote la posibilidad de ver qué fue lo que te llevó a ese resultado. Porque justamente en el comportamiento que vos tenés a la hora de relacionarte con vos y con el afuera, es justamente ese tipo de relación la que te va a llevar a un estado en particular de vibración. Hablándolo cortita y el pie, mal y pronto, como decimos, si vos te tratás perjudicialmente, vos vas a obtener un resultado compatible a la baja frecuencia emocional que te vas a generar a vos mismo. Si vos constantemente te estás hostigando o constantemente estás poniendo por encima un objetivo superficial o un objetivo en particular, pero lo estás poniendo por encima de tus prioridades,
de tus necesidades existenciales como tu salud, lamentablemente el resultado va a ser compatible a esa baja frecuencia que vas a estar generándote. Entonces, cuando hablamos de vibración, cuando hablamos de calibrar lo que vos estás mandando como código para traer algo que realmente sea beneficioso y te haga sentir placer, uno tiene que aprender, y acá volvemos, ¿no?, a construir espacios donde vos te permitas observarte. Y que en esa observación, algo para mí fundamental y que me cambió completamente a lo largo del tiempo, ¿no?, progresivamente también, es reestructurar o calibrar, ¿sí?, mi energía. Porque muchas veces nosotros nos maltratamos y estamos en determinada vibración por todos estos factores también que van influyendo. ¿Cómo reestructuras tu energía? ¿Cómo reparas algo que a vos te sirva? Bueno, principalmente nosotros hacemos unos ejercicios, que son unos ejercicios canalizados, que son todo a través del cuerpo. Esos ejercicios que nosotros hacemos es desde la conexión que uno tiene con la Tierra, con el universo, siendo nosotros el puente, porque somos el puente, y utilizando otra vez el cuerpo físico, equilibrar con códigos nuestra energía. Entonces, esa es una técnica para aquellas personas que quieran implementar más esto, saber más. No solamente nos pueden escribir, sino también nosotros brindamos esta calibración. Y otras de las técnicas que me sirven mucho son, por ejemplo, estar en la naturaleza. Importante, eso creo que lo tenemos todos, inclusive si no tenés un lugar de naturaleza, algún lugar de naturaleza cerca tenés, y si no lo tenés muy cerca, con solo descalzarte en tu casa y sentir la tierra el suelo de tu casa con los pies también sirve. Tener esos momentos de relajación y utilizar técnicas que vayan directamente hacia esa energía, como limpiar mi hogar, utilizar radiestesia, técnicas a veces muy específicas como para limpiar. A veces sucede esto de que en esto de la transformación creemos que lo que hay que hacer es muy, muy radical. Y claramente en este equipo que vos conformas con todo lo que vos representas, hay un inconsciente que ocupa como el mayor porcentaje de votos en lo que vos sos como empresa, los tiene tu inconsciente. Y el resto los tiene tu parte consciente. Si vos planteas un proyecto de transformación en tu vida y tu consciente dice, no, este está loco, se pretende que voy a hacer todo esto de un día para otro, y no lo aprueba, ni siquiera pasa la parte inconsciente como para que justamente toda esa energía, que es lo que mayoritariamente te representa, trabaje a tu favor. ¿Cuál es el tema? Tenemos que empezar a ir paso a paso. Pequeñas cosas que se van sumando en el tiempo, que tienen que ver una con otra en esta búsqueda de aprender a conectarse con lo que uno siente. A veces muchas personas menosprecian prácticas tan sencillas justamente porque tienen esa etiqueta y no la tendrían que tener. Hoy justamente hablaba con un consultante que me decía, bueno, yo ya voy a empezar a salir a caminar por lo menos media hora por día. Y la manera en la que lo decía parecía que era algo fabulosamente sencillo y que lo hacía tranquilamente. No es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque en el caso particular, salir a caminar media hora representaba algo totalmente radical en lo que está haciendo. ¿Cuál es el tema? Si vos vas a plantearte algo, no menosprecies el esfuerzo que tendrías que realizar. No menosprecies la actividad en sí. No va a ser sencillo. Es más, va a tener un nivel de dificultad. Sí, porque tenés que lidiar con muchas cosas, principalmente la pereza, la voluntad, el momento en que no tenés ganas. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa y no tenés ganas de estar moviendo el cuerpo de determinada manera para calibrar esa energía, que también lo podés hacer a través de la respiración, muy potente. No tenemos una nariz al pedo. No tenemos una nariz como porque... sino que podemos entrar a distintos niveles. No siempre uno tiene ganas, pero creo... No, pero aparte hay algo que, perdóname que te interrumpa, hay algo que es muy importante. Si vos consideras determinada actividad como fácil, la empezás a hacer y a la semana la dejás, la frustración es mayor.
Porque tu inconsciente te dice desde adentro, no era tan fácil. Sí. Cuando vos querés volver a empezar a hacer otra actividad, ya cargas con la frustración no aceptada y no trabajada de lo que dejaste anteriormente. ¿Y sabes lo que sucede? Que es cada vez más difícil. Por eso hay tantas personas que son sedentarias, ¿sí? Que hacen una cosita, después dejan, y todo el tiempo esa sensación de que están comenzando una y otra vez de cero. Pero bueno, comenzás de cero. Es más, vos podrías utilizar la frustración de haber dejado anteriormente como un trampolín. Sí. Porque vos podrías decir, che, ¿por qué yo llegué a la frustración? ¿Por qué yo llegué a dejar esto? Yo llegué a dejar esto por esto, esto y esto. Y hago un repaso a través de la percepción y de la conciencia del pasado. Porque a veces no tuvimos conciencia en ese momento, pero hoy podemos reflexionar acerca del pasado, observándolo y llevando conciencia y decir, yo tuve este comportamiento que lo podría modificar como para experimentar algo distinto. Al principio nosotros no teníamos la voluntad que capaz hoy tenemos para levantarnos a veces a las 6 de la mañana y hacer un reseteo de nuestro campo electromagnético, como decimos nosotros, a través de ejercicios. El ser humano tiene portales de ingreso y egreso por distintas partes del cuerpo de energía. Por esos portales ingresa y egresa energía, tanto como la energía telúrica de la Tierra, la energía del universo. Los seres humanos somos electromagnéticos. Esto que decía Araceli de somos un portal de energía. Pero si este portal está bloqueado, Claro. ¿la energía qué hace? Empieza a evitar determinadas partes de tu cuerpo y empieza justamente a estancarse. Y ese estancamiento de energía que genera un desequilibrio tal que en determinado punto inevitablemente va a generar una enfermedad. Y que después de ese punto es irreversible. Porque nosotros tenemos varios puntos a nivel físico. Sí. Algo que se presenta como una patología, como un síntoma en donde todo tu cuerpo te está tratando de encontrar esa solución entre la mente, en tu inconsciente, bueno, todo como una batalla ahí, y después hay puntos en donde son irreversibles y donde la solución a todo eso es la muerte misma. Entonces, el camino que te queda hacia la muerte puede llegar a ser un aprendizaje o puede ser el único aprendizaje que te quede. Total. Por eso es importantísimo, y creo que es el fin absoluto de este video, es empezar a percibir las sensaciones, darnos el permiso a sentir, porque ser consciente y darnos el permiso a todo esto va a implicar que de repente muchas veces te den como ciertos sacudones, ¿no? Porque sí. pero también se siente ese alivio y te da la capacidad de saber que hay un potencial enorme, porque el ser humano tiene muchísimo potencial. Entonces, vuelvo al punto que era al principio, somos energía, pero esto no tiene que quedar en un concepto trillado, sí, somos energía, hay que experimentarlo. En el momento que vos experimentás las interferencias que sentís, ¿por qué? Porque tu campo energético, hay algunas personas que también lo pueden llamar aura, tiene muchos nombres, ¿no? Que es algo que nos rodea a nosotros, puede estar fisurado. ¿Qué pasa cuando está fisurado? Todo este tipo de energías externas, ahora vamos a hablar de una en particular, por ejemplo, lo que es el wifi, las cuestiones de la casa, muchas veces las emociones o las historias de las otras personas, bueno, todo eso va generando como una contaminación en nuestro campo energético. Si nosotros no lo protegemos, no lo restauramos, estamos justamente cargados. Sí. Es como si estuviésemos pegajosos, chiclosos, inclusive hasta nos podemos sentir sucios energéticamente. Sí. Entonces se habla de una higiene energética, sí, porque necesito limpiarlo. ¿Para qué? Para que mi mente y mis emociones puedan estar sin dudas desde otro lugar. Entonces ahí puedo generar los cambios. Entonces esto me parece muy importante decirlo, porque hoy estamos en un momento en donde queremos cambios, queremos recompensas inmediatas, queremos un montón de cosas, pero ¿cuándo trabajamos realmente en nuestra energía? La era de la evasión. Estamos todo el tiempo evadiendo. Y en cierto punto, como dice, aparte esto de ponerse pegajosos energéticamente, es como si hubiese una predisposición en ese momento a seguir pegándonos energías de baja frecuencia. Por eso esta higiene energética
tiene pura y exclusivamente que ver con la importancia que tiene restaurar. Porque todo se traduce a lo más sencillo y desde lo más particular, desde el detalle, nosotros nos podemos ir a lo general y a lo que pueden ser grandes consecuencias. Si vos no estás descansando bien y lo notás porque dormís entrecortado o porque cuando te levantas consideras que al poquito tiempo que te levantaste decís, che, estoy muy cansado, estoy muy agotado. O te levantas y te duelen partes del cuerpo, articulaciones están inflamadas, el sistema digestivo, tu abdomen está inflamado, te duele la cabeza. Hay muchos indicadores que vos no estás descansando y que significa que vos no te estás restaurando. Escuchen esto, el tiempo de descanso nocturno no está llegando a que yo repare. En determinado momento, la acumulación de eso genera, como dice ella, un punto irreversible en la vida donde ya el daño que ocasionaste generó un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque el tiempo que te queda y la energía que te queda, ¿sí?, no es lo suficiente como para que vos restaures el daño que te hiciste a vos mismo. Es como si hubieses afectado tu propio código genético. Totalmente. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer nuestro sistema energético. Porque ¿qué pasa? Y esto también es algo que lo noto mucho y también es tabú, ¿sí?, para muchas personas, son los trabajos hechos, la magia. Magia ritual, magia negra, etc. La persona que esté bajo esta influencia y esté escuchando este video lo va a sentir porque no solamente lo intuye o sabe, sino que ve que hay varias cuestiones que son bloqueos. Es más, muchas veces yo hablo de las personas y dices que no puede ser, me pasa una tras otra, y es como si hubiese algo. Es que por supuesto que hay, pero ¿qué pasa si una persona me hizo un trabajo? Esos trabajos existen, porque como toda energía existe absolutamente para todo, ¿no? Pero si yo tengo mi campo energético fuerte en donde a eso no le doy poder, porque no hay nadie que le pueda dar poder, si yo no estoy, si yo no le doy poder a eso es como que genera esto, ¿sí? Entonces vuelve a donde tiene que volver. Pero cuando yo estoy con todas estas perturbaciones, con mi vibración baja, con un estrés muchas veces terrible por el tipo de vida que estoy eligiendo, en donde no puedo frenar, y un montón de cuestiones, eso entra, es como que se penetra en mí. Claro, ¿no? Entonces me agarra literalmente desde un lugar en donde es muchas veces complejo. Entonces, en estos casos, por supuesto que si ya lo estás intuyendo, si más o menos ya lo sabes, es importantísimo que puedas reparar y fortalecer tu sistema energético para que eso que está generando todo ese daño en tus emociones, en tu mente, inclusive también en tu físico, pueda no penetrarte. Convengamos que partamos de la base que las personas que por ahí le pagan a otras personas para que le hagan un trabajo, como se dice, a otra para dañarla, vamos a tratar de empezar desde la base esta. Hay que ser compasivo con esas personas porque esas personas no entienden el daño que se ocasionan a sí mismas. Sí. Darle poder a otra persona no significa, o darle o quitarle no significa, yo no creo en esas cosas, yo no le quiero dar poder. No se le da poder o se le quita poder de esa forma. Porque son las mismas creencias que supuestamente tenemos o no tenemos las que nos terminan limitando. Porque en eso, yo no creo en eso, también tengo una duda de si realmente será o no será. Sí, muchas veces, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Esto es como un código que viene de afuera que va a buscar empatizar con algo que esté dentro tuyo. Es como una semilla que va a buscar algún tipo de tierra fértil dentro de tu cuerpo para poder crecer, para poder anclar. ¿Qué va a buscar? Heridas, traumas, emociones reprimidas, situaciones que has vivido, alteraciones en sí por represión, por no haber podido sobrellevar situaciones que te han sucedido en el pasado. Ahí va a tratar de conectar y gracias a esa conexión va a generar una interferencia muy grande que va a hacer que vos principalmente te sientas perturbada. Sí. ¿Cómo me protejo? Como dice, yo tengo que elevar mi estado emocional. Energético. Tengo que elevar mi estado energético a través de cómo yo me siento, cómo me trato y cómo empiezo a lidiar con las cosas que me van sucediendo. Porque si no, yo claramente voy a ser tierra fértil
en todo lo que comprendo. Porque si yo cada vez que vivo una situación la rechazo, la reprimo. ¿Qué reprimo? Todo lo que me hace sentir esta supuesta situación de desafío. Entonces, che, Fabri, ¿cómo hago para poder aceptar todo lo que he vivido anteriormente? Dejando de juzgar a esos acontecimientos como acontecimientos malos. Hoy justamente hablaba con una persona que me hablaba de la angustia que le hacía resentir eventos dolorosos del pasado. Principalmente el evento doloroso tiene una etiqueta sí o sí de malo. Sé que hay eventos que son muy difíciles de transitar, porque nosotros lidiamos con los eventos dolorosos de muchísimas personas, pero también al mismo tiempo hemos lidiado y lidiamos con los nuestros. Totalmente. La posición neutral ante lo que nos ha sucedido nos permite justamente utilizar esa experiencia para poder cambiar lo que pueda llegar a suceder en el futuro. Si no, el futuro se termina transformando en una repetición del pasado. Pero también se termina transformando todo esto que nos ha pasado anteriormente en la posibilidad de que este tipo de cosas que viene de afuera se asocien. Entonces el escudo protector es aceptar todo lo que nos ha pasado. Dejar de cuestionar inclusive lo que ya ha sucedido desde el por qué, si hubiese pasado esto en vez de esto, si yo no hubiese tomado esta decisión. Los errores son fundamentales también, porque nos llevan a justamente desde la interpretación a modificar acciones, cambiar comportamientos y modificar el resultado. Y la aceptación justamente desde dónde viene, de nuestro corazón. Sí. Es el órgano que genera también ese tipo de emoción, una vibración elevada porque es el amor. Sí. Entonces cuando yo estoy constantemente con angustia, con estas tristezas muy profundas, con vínculos conflictivos en la familia, de sangre y todo eso, lo que se daña es el corazón. Sí. La aceptación hacia todo lo que soy es empezar a elevar y a conectar con la frecuencia del corazón, con el órgano del corazón. Yo me acuerdo que antes de la liberación del corazón no tenía tanta sensibilidad, porque realmente es que uno cuando está un poco desconectado de su corazón pierde sensibilidad y normalizás muchas cosas. Normalizás dolores, quiere decir que estás capaz que hace mucho tiempo con ese mismo dolor, postergas muchísimo, como que generas una estructura en cierta manera. Pero una vez que me hice la liberación del corazón, además que fue bastante fuerte para mí porque parecía que depuraba todo el enojo, toda la angustia que estaba ahí acumulada, vaya a saber hace cuánto tiempo, inclusive hace cuántos siglos que venían de ahí, me empecé a conectar, no solamente con mi intuición, sino con la sensibilidad, al punto tal que voy a cualquier lugar que voy puedo sentir inclusive cómo está también el otro. Sí. Sentir o ver qué es lo que quiero, cómo quiero alimentar también mi mente. Entonces hay muchos hábitos que se fueron de mi vida de una manera natural. Por ejemplo, antes me encantaba, no sé, ver películas de terror. Me gustaba mucho, yo toda la vida vi películas de terror, quien me conoce sabe, mi familia principalmente, de muy pequeña. Y después la liberación del corazón, todas esas imágenes, la manera en la que se producían determinadas cuestiones, me hizo sentir a tal punto una incomodidad que es, esto no nutro a mi mente. Dejé de ver televisión, veía muchísima televisión también, en donde consideraba que ver determinadas series, películas, que esto, que el otro, estar como enchufada ahí, hacía evitar muchas cosas porque estaba insensible. Entonces hay hábitos que se van, y no porque tengo que dejar este hábito porque, bueno, dicen que es bueno. No, es porque naturalmente desde mi sensibilidad y desde la conexión que voy sintiendo conmigo misma, lo dejo y no cuesta. Eso es algo que yo me he dado cuenta, no cuesta porque vas en conexión hacia eso. Y aparte porque vas sintiéndote de una manera distinta. La insensibilidad no significa que vos no estés produciendo emociones en tu cuerpo. Totalmente. Si vos estás viendo una película de terror, se están produciendo ciertas emociones, que vos hayas acostumbrado en ese momento a verlas y tengas una cierta insensibilidad, no significa que internamente se esté produciendo una energía. Que a veces no sepamos lidiar y que tampoco sepamos
que el inconsciente no interpreta en muchas ocasiones qué es real y qué no, ¿sí? Y si se está viviendo una situación de amenaza en la película, probablemente esa situación de amenaza la sintamos nosotros, y que toda esa energía queda reprimida porque vos en ese momento no sabes cómo exteriorizarla, no sabes cómo liberarla. Poder empatizar con lo que está sintiendo una persona que probablemente ni siquiera conoce porque te la cruzaste en un local de ropa y al estar cerca sentís algo, también te lleva a no ser indiferente. ¿Por qué? Porque es muy importante dejar de ser indiferente con lo que le sucede al otro. Ojo, no hay que confundir, no se trata de tomarte personal y tratar de resolver el problema del otro. Se trata de no ser indiferente, de ser tan juiciosos, tan críticos para con lo que le sucede al otro. Vivimos en una época de transformación, estamos en una era de transformación, del traspaso de una a otra. Hay un ciclo que está finalizando y hay otro que está comenzando. Por ende, el cambio, a todas esas personas que están insensibles, a todas esas personas que no tienen conexión consigo mismas, les afecta muchísimo. Y en muchos casos, por el rechazo al cambio, está generando un deterioro muy grande en la salud emocional de las personas. Totalmente. Hoy lo que más vemos es el enojo. Veo muchísimo la emoción atrapada del enojo. La depresión. La depresión, la ansiedad. Y todas esas cuestiones vienen justamente de la falta de aceptación. Entonces, la mayor transmutación es el amor. Pero ¿qué pasa cuando tu corazón tiene un bloqueo emocional muy grande? Por todas las herencias, por lo que nosotros hemos visto, por cómo la herencia familiar, ¿no? Por las circunstancias de nuestra vida particulares que nos han pasado. Hay historias de vida muy difíciles y todo eso va quedando anclado, como enquistado en el corazón. Limpiar el corazón es importantísimo para empezar a poder conectar con el mundo en el que estamos, para poder aceptar inclusive nuestra propia raza y transformarnos. El cambio más grande que venimos a hacer como seres humanos es la aceptación de nosotros y el amor. Sí. Por eso, conectar con el corazón, que lo podés conectar a través de una respiración, a través de ejercicios muy específicos que son aperturas del corazón, a través de liberaciones del corazón. Todo eso es lo que necesitamos hacer para empezar a contemplarnos desde un lugar distinto. Si no, nos quedamos como muy cerebrales, nos quedamos muy mentales, tratamos de conectar, no se puede, no podés conectar desde lo intelectual o desde la información que adquiriste en ese curso que hiciste, en ese video que viste. No podés tratar de conectar siempre desde la información analítica, en donde estás tratando todo de resolverlo desde la mente. ¿Por qué? Porque la verdadera magia del ser humano está en el corazón, está en la intención. Esa es la verdadera magia del ser humano. Y hoy por hoy, hablamos esto a la mañana, la intención del ser humano está disminuida. ¿Por qué? Porque tu intención, y esto nosotros lo notamos en las personas que vienen a nosotros, a que trabajemos en conjunto, que formemos equipos, hay personas que vienen como consultantes a hablarnos acerca de que su intención, entre líneas, su intención está siendo que esa persona que está al lado suyo actualmente no lo deje, no la deje. La intención se ha disminuido a tal punto que la intención de esa persona es que no lo echen de su trabajo, que su negocio vaya un poquito mejor, que no te abandonen, que no me abandonen, que no lo rechacen. Sí. Entonces, la intención tiene que ir mucho más allá de eso, pero hay que cambiar el enfoque. Hay que darse cuenta a través de la práctica de que no estamos separados el uno del otro, que no estamos separados de nosotros mismos, que por más que evadamos, que por más que huyamos de muchos de los desafíos que se nos presentan, es como la película de terror de la que hablábamos recién. Podés haberte acostumbrado a vivir esa historia o ese tipo de películas durante un montón de tiempo, pero eso no significa que algo dentro se esté construyendo constantemente. ¿Qué es lo que vos elegís? La libertad de la acción viene solamente de la persona que se permite experimentar cosas distintas. Porque si has vivido hasta este momento en una situación de nerviosismo, de estrés, de angustia,
recibimos muchos consultantes con angustia. Cada 2 palabras que nos dicen, angustia, angustia. O sea, si vos viviste hasta este momento, no tenés algo como para comparar distinto y decir, no, yo elijo eso. Entonces, la libertad queda totalmente limitada a la experiencia. Si has experimentado angustia, hoy por hoy no conoces otra cosa. Entonces, principalmente, tenés que disponerte a modificar la relación que tenés con vos para experimentar algo distinto. Y hay algo que yo hoy te comentaba, de que algo que sucede mucho es que primero que estamos en una era de la información, o sea, vos estás viendo este video y es información, ¿sí? Y todo lo que está en las redes sociales, que tiene sus grandes beneficios, Sí. porque podemos a través de una información tocar una parte de nuestro interior y inspirarnos, motivarnos, pero es la experiencia hacia adentro y el viaje con uno mismo quien realmente vas a encontrar como tu verdad absoluta. Eso es algo que cada uno necesita experimentar. Y algo que vengo notando mucho es que en las mentorías que tenemos grupales y el trabajo con las personas, cuando les haces hacer trabajos de sentir, la respuesta es ¿y qué bien se siente? Porque estamos tan sobreestimulados, tan hiperactivados mentalmente con tantas cosas, que a veces tener ese espacio, inclusive en grupo, en conjunto, individual, de sentir, podés conectar con todas estas palabras que estamos diciendo en el video. Sí, las personas se sorprenden del solo hecho de sentir. Sí, totalmente. El solo hecho de sentir algo distinto. Así que el consejo con el que finalizamos es cuestionar absolutamente todo lo que decimos desde la práctica. Si no lo cuestionás desde la práctica es porque estás siendo muy obstinado, muy obstinada, muy terco, muy terca. Y realmente necesitarías salir de esa posición porque la única persona que se perjudica al criticar sin cuestionar desde la práctica sos vos. Entonces, ¿nosotros tenemos la verdad absoluta? Para nada. Nosotros lo único que hemos hecho es trabajar en nosotros, investigarnos, creo que es muy apasionante. He elegido hacerlo el resto de mi vida. Dure lo que dure, seguiré investigándome, seguiremos trabajando en conjunto, seguiremos descubriéndonos, haciendo de esta compañía algo apasionante, algo interesante. Lo más importante es eso. Y compartir este mensaje. Compartir ese mensaje y que puedas justamente empatizar, cuestionarlo, llevarlo a la práctica y tratar de sentir algo distinto. Porque en esa sensación puede llegar a estar generándose un cambio de dirección. Y eso es muy importante. Bien. Así que con esto finalizamos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias. Chau, chau. Nos vemos.